Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, los arrebatos de la ira es el título del programa de hoy. ¿Por qué? Pues queridos amigos, porque una cosa es que tengamos todos muy claro que si yo me enfado voluntariamente y digo 4 cosas a una persona habiéndolas pensado desde hace años, bueno, pues eso es una cosa, y es muy diferente el decir algo de un arrebato, ¿no? Entonces, que luego me arrepiento y demás. Entonces, nos acompaña hoy el padre Antonio Ruiz. Felizmente ha tenido el arrebato de venir hasta acá. Así es, ¿Qué tal? Hay arrebatos buenos, padre. Así es. Entonces, la primera pregunta de nuestro tema, continuamos con la ira, y todos, porque vemos que nos va a llevar muy, muy lejos. Y la primera pregunta sería, ¿somos totalmente inocentes de nuestros arrebatos, o lo que en España llamamos ese pronto de carácter? Que yo, ¡pum!, lancé una respuesta fuerte pero como es que no tuve tiempo a pensar, lo dije así, entonces no soy responsable. Esa es la pregunta. ¿Soy totalmente inocente de lo que pueda pasar? No siempre somos totalmente inocentes de nuestros arrebatos. La responsabilidad moral depende de cuánto control tengamos de esto, deliberación e intención. O, dicho de otra manera, depende del antes, del durante y del después. Entonces, si yo no lo tengo previsto, viene esta persona que voy a discutir y se me va a escapar, entonces ya empiezo a buscar, pedir a Dios que me ayude, evitar la ocasión, no entrar en el tema directamente. Hay modos para prevenir ese arrebato. Yo sé que soy así, me conozco. Antes he previsto o lo puedo prever, porque una cosa es que me viene una persona que yo ni pensaba ni todas esas cosas y de repente pues hace algo y ahí exploto sin caer en la cuenta porque no lo he previsto. Por eso el antes es importante. Cuando se puede prever, según se prepare uno, puede haber o no culpabilidad moral o inocencia, ¿no? Durante el arrebato. El arrebato, yo me conozco, sé que puedo llegar. Entonces, ¿cómo tengo que actuar? ¿Cuándo me viene el pronto? Pues si ya me he preparado, no lo voy a estar pensando todo el día. Si me pasa algo, de repente sucede una situación. Pero hay situaciones que no son tan de repente, porque voy a hablar con esta persona y voy a hablar de este tema. Si me dice tal cosa, ahí es cuando me viene ese impulso. Durante, cómo me he preparado antes, durante el momento, es también si yo sé que puedo decir ciertas cosas, si actúo de una manera, etcétera, puede haber más o menos responsabilidad, según sé también el descontrol que yo tengo. Pero me he preparado antes con oración, he evitado entrar al tema con esta persona, he preparado el ambiente para que no se dé esa explosión. Cuando yo no lo puedo preparar porque no lo he previsto, no estaba en mis planes, entonces ahí es diferente, ¿no? No soy culpable de lo que no soy consciente, de lo que no, siempre para la culpabilidad, como cualquier pecado, advertencia, consentimiento y saber que esto está mal. O sea, si me viene el arrebato y qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, y cuando ya empiezo a pensar que lo que digo no está bien, que estoy diciendo palabras, gestos, acciones indebidas, el durante es importante. ¿Qué tipo de control puedo tener sobre ese arrebato? Y al después, porque si es verdad que puedo decir cosas y actuar de una manera, pero totalmente
inconscientes, involuntarias, me viene el arrebato y puedo dar un empujón, un golpe o decir una palabra inconveniente, pero ahí me puede ese momento, ya sea el temperamento de uno, ya sea la agresión de la persona, porque no es que yo soy una persona que está siempre con esas ínfulas, ¿no? de en todas partes querer. No, esos arrebatos, si me ponen en unas circunstancias, ahí puede la persona más tranquila actuar de una manera más violenta. Alta tensión. Entonces, pero después sería, una vez que ya lo he tenido, que ya me ha llegado, cuando ya empiezo yo a tomar el control de mí mismo. Entonces aquí sería, ¿soy culpable o no? Sí, después no pongo yo el control, cuando ya empiezo a tener el dominio, me dejo llevar de ese arrebato y entonces ya empiezo a echar más leña al fuego. Entonces ya empiezo a ser culpable. Si yo ahí lo paro y lo que hago es echar agua, tranquilizar, bueno, primero me tranquilizo, no voy a decir nada porque no quiero insultar, no quiero actuar. Entonces yo estoy tranquilizando la situación, no soy culpable. Si ahora, ya que el fuego está encendido, le meto más leña y pego yo más y me dejo llevar, ya empiezo a ser culpable. Entonces, el antes es importante para saber si yo soy culpable o no. Si estos arrebatos los puedo yo prevenir, si estos arrebatos los puedo controlar, sé que van a venir. Entonces, si me meto imprudentemente, la imprudencia, el entrar en situaciones que me van a hacer actuar mal, ya es pecado de la imprudencia. Sí, padre. Una vez que ya lo tengo, exploto incluso, ya le echo más leña al fuego, hago que la cosa se vuelva peor, ya soy con advertencia. Y tercero, las consecuencias si no lo paro, cuando ya empiezo a caer en la cuenta y tener control de mí. Padre, antes de escuchar la musiquita que nos indica que ya quedó claro, yo tendría una pregunta, porque en esos casos no suele estar la persona sola, también hay quien se enfada solo, ¿no? Ah, bueno. Pero lo normal es que entonces yo lo he presenciado a veces, ¿no? En terceras personas, y que es que esté otra persona, si están dos discutiendo, el otro tampoco cede, el otro te vuelve a contestar mal, ya te estás calmando y vuelve a lanzarte, o tú vuelves a lanzar y se vuelve a encender el fuego. Entonces, claro, mi último matiz de pregunta sería, si me encuentro con una persona, ya sea un familiar o lo que sea, si la persona con la que estoy discutiendo está provocándome más de lo razonable, ¿eso me sirve a mí de excusa para para descontrolarme por la ira o no? O simplemente, claro, ella tendrá su pecado y yo el mío. Porque a veces uno se escuda en eso, es que es insoportable, ¿cómo me dice esto? No voy a permitir que me trate así. Claro, ahí es donde entran las circunstancias. Tengamos en cuenta que la responsabilidad, la gravedad o la maldad o la bondad de nuestros actos depende del objeto, es decir, ese enfadarse no es un pecado. El pecado está en lo que digo, las palabras que digo, en los golpes, si actúo injustamente, ya si ofendo, porque digo cosas que van contra la verdad, que van contra la caridad, entonces que van contra la moral, entonces yo empiezo a decir cosas contra Dios, contra la persona, contra mí, contra lo que sea, ¿no? Entonces el mal estaría en lo que digo, en cómo lo digo. Claro, el descontrol, decir una cosa de una manera con una ira descontrolada, con insultos, con amenazas, agresiones y demás, el cómo lo digo, qué es lo que digo, cómo lo digo, las circunstancias, si escandalizo a los demás, o si ya me conocen que soy así, no le hagan ni caso. Ahora tranquilo, ya se le pasó, ya está, no pasó nada. Y nadie le da importancia, ni siquiera uno, ni los demás. Pues claro, es que no tiene la importancia cuando una persona
dice y escandaliza a los otros, ¿no? Entonces, por eso, el antes, el durante y el después, siempre hay que ver el objeto, el motivo, la razón, el porqué y el cuánto. Claro, el cuánto depende menos de cuánto sea la ira que yo tengo, si es justa o injusta. Entonces, si es una ira justa, el cuánto depende de la gravedad del por qué tengo la ira, ¿no? Enfadarse porque se está cometiendo un mal contra una persona inocente en unas circunstancias tales, es correcto. No, claro. no es que está mal, es que es correcto. Porque yo no me puedo quedar indiferente ante el abuso, el mal que se hace a una persona inocente y incapaz, imposibilitada de defenderse, de hacer su justicia, ¿no? Entonces esa persona no, pues entonces que yo me ponga en su lugar y haga que esto sea así. Y de esto que yo le decía, si otra persona me está provocando, pero que a lo mejor, pues ahí es donde habría que calibrar lo que usted acaba de decir. A lo mejor es simplemente que mi amor propio no lo soporta, entonces eso no me exime a mí, por muy provocador que sea la otra persona y que me grita o me dice cosas que no debería. Si está dentro de lo previsto, es decir, puedo prever que esta persona, voy a encontrarme con esta persona que es así, me va a provocar, etcétera, ya tengo mucho más obligación de controlarme. Si es de repente el que la persona aparece, ¡bum!, y me dice una cosa y ya ahí exploto yo, entonces no hay preparación. Está bien. Al tema. Por eso esto es, claro que es parte psicológico, es parte moral, es parte también social. O sea, yo tengo que saber medirme a mí, pero que en estos ambientes, que en estos sitios no puedo meterme porque ahí voy a tener ciertos problemas. Entonces, yo tengo que mirar, esas son las circunstancias, ¿no?, que hemos dicho antes. Pues, como vemos, aquí hay muchísimas cosas. Todo depende, cada caso hay que analizarlo como es. Y hay que ver desde distintos puntos de vista cuánto es lo que la persona. Claro que al fin y al cabo, la valoración real y total le queda a Dios. Porque Dios sabe, cosa que nosotros no podemos saberlo, cuánta gracia tiene cada uno, cuántas gracias, dones de Dios para controlarse, o le falta porque esa naturaleza es así explosiva, pero sin la oración, sin la gracia de Dios, el que está en pecado, el que está con problemas, el que está con ciertas situaciones, todo se le suma. Entonces, solo Dios sabe valorar exactamente hasta cuánto llega una persona. Pero, objetivamente, nosotros podemos valorar las cosas con el conocimiento que tenemos, un poco de psicología, algo de teología, para poder ver cuánto es lo que la persona aquí tiene de culpabilidad o no en la moral, y cuánto hay de pasional solamente, o también está la voluntad, ¿no? Es que yo tengo una aversión contra esta persona porque me cae mal, y ya cualquier cosa la interpreto mal, pues ya estoy desde un punto malo de inicio. Yo estoy con buena disposición, pero me dice tales cosas, en un momento me agarra. Claro. También puedo tener enfermedad, puedo tener problemas psicológicos, puedo tener otros problemas económicos, sociales. O sea, todo eso se junta para dar esta explosión, esta situación. Todo eso complica para decir si sí o si no. Decir que no tenemos ninguna culpa, en algunos casos muy concretos, podríamos decir que no va a haber ninguna culpa. De ordinario, siempre podemos tener cierta advertencia, con lo cual habría alguna culpa venial, ¿no? Entonces, no llega a ser mortal, sino en ciertos casos. Cuando yo sé que soy así, que si me meto aquí, que esta persona me va a provocar y que voy a hacer cosas extremas y que voy a poder blasfemar, golpear, matar, herir, hacer alguna cosa muy extrema, si yo voluntariamente me meto en el peligro, ya no es
que yo sea inocente, soy plenamente culpable, porque lo vi antes, sabía lo que podía pasar, pero por soberbia, por orgullo, por venganza, por las otras razones, me metí yo en el peligro. Aquí sí hay culpabilidad, porque en el antes yo sabía que podía hacer estos actos. Fue una gracia. O sea, el tomar conciencia de algo es una gracia, ¿no? Pero la imprudencia está en que yo me metí voluntariamente en el peligro grave. En el Evangelio de San Mateo, Padre Antonio, capítulo 5, Jesús nos habla del que le llama a otro imbécil, ¿verdad? Que todos lo recordamos, del que se enfada con un hermano, del que lo insulta gravemente, y la conclusión que saca Jesús, el Hijo de Dios, el que nos va a juzgar, es que esto nos puede conducir hasta el infierno. Es algo grave. Entonces, ¿está exagerando Jesús? Porque está hablando del 5º mandamiento. Y entonces dice que eso también, estoy pecando contra el 5º mandamiento. ¿Cómo? Entonces son dos preguntas. ¿Está exagerando Jesús y cómo podemos reparar a tiempo? Bueno, vamos a ver aquí cuando Jesús dice, ¿no?, en este capítulo 5 de San Mateo, de esas palabras del enfado, entonces está hablando ampliamente. Lo cual quiere decir que en algunos casos que se dé la gravedad, sí que te lleva al infierno si no te arrepientes. Lo cual es, cuando nosotros vemos que una persona está metida en un problema y decimos, mira, los que hacen esto les pasa esto, ¿ve? El que fuma tiene cáncer. Bueno, no todo el que fuma tiene cáncer, no cada vez que yo fume la primera vez ya tengo el cáncer. Puede ser que tenga el cáncer cuando ya llevo un tiempo. Entonces, el decir que el que fuma tiene cáncer, va a tener cáncer, si es una cosa general que estamos diciendo en ciertas circunstancias, ¿no? Aunque yo no las detallo, porque lo que pretendo es advertir hasta dónde se puede llegar, el mal máximo que se puede hacer. Jesús es lo que hace. Nos advierte que ese desprecio, ese enfado, ese insulto puede llegar hasta un odio que llegue a desear la muerte, el mal, la condenación de la persona, y sería para mí un pecado grave que me produciría incluso la condena del infierno. No quiere decir que todo lo que yo diga, lo más mínimo, ya es condena del infierno y que tengo que llegar, no, sino que aquí tenemos todo ese abanico desde basta con que yo te pida perdón, mira, perdona, he dicho esto, no me hagas caso, y ya, no tiene más importancia. Donde, lo que hemos dicho antes, los arrebatos que uno tiene, es que soy así, no me puedo contener, tengo que tener más cuidado, etcétera. Donde ya uno lo hace racionalmente para dañar a la persona, o donde uno puede llegar. Lo que está diciendo el Señor es que esa ira se va descontrolando, que comienza como un incendio, comienza con una chispita que echamos en un poquito de paja seca y eso empieza a arder, un poquito de viento, un poquito de aquí. Claro, una chispa no crea un incendio si no se da una circunstancia. Un insulto, una ira no crea un incendio si no se da una circunstancia. Pero Jesús nos advierte que esa chispa sí que produce estos casos de graves incendios. Entonces ten cuidado de cortar para que no llegue al otro. Pero no te creas que porque es poca cosa, una palabra que yo dije, total, es una palabra. Pues esa palabra tiene consecuencias a veces muy graves. Y aquí es donde nos advierte el Señor que si dejas la ira, la cólera encenderse en tu corazón, puedes llegar a esto. Por lo tanto, corta a tiempo. Leí que un santo del siglo XX, San José María Escrivá, solía decir que el que se deja llevar de la ira, como usted lo acaba de explicar, no demuestra su carácter, sino su falta de carácter. Y me parece genial, ¿no? O sea, está muy bien visto.
¿cómo lograr, Padre, este autodominio si no tengo quien me corrija eficazmente? O sea, una persona sola, ¿cómo puede llegar a vencerse? Porque si tienes un amigo o alguien que te... Sí, pues aquí lo primero que hay que hacer es caer en la cuenta de cuál es el problema. Porque si yo no me miro cuál es el problema, difícilmente voy a corregir nada. Entonces, saber que tengo un problema, saber cuál es el problema y hasta dónde puede llegar. Que esa ira que comienza como una chispita, que si la paja más el viento, entonces la ira más la materia, aquí hay, porque es que hay un insulto, me dice tal cosa, más el viento, pero hay quien sopla, ya sea el demonio, ya sea la soberbia propia, hombre, pero que me ha dicho esto, y a mí, y empieza a darle vueltas a lo mismo, ya la ira empieza a crecer. Todo es un darle mayor aliento a esa ira. Entonces, ¿qué hacer aquí? Pues lo que me hay que hacer lo primero es, yo tengo que ponerme, porque al fin y al cabo, si con todas las ayudas del mundo, todos los coach y todos los confesores y todos los directores espirituales, si yo no quiero, no hay maneras. Entonces lo primero es la voluntad, caer en la cuenta de cuál es mi problema y querer definitivamente salir de él, primero. Segundo, como a veces no podemos solos, y eso muchísimas veces, la ayuda. La ayuda comienza, porque ya depende del defecto de cada uno y de la fuerza de las pasiones y demás, y del conocimiento, o sea, la preparación psicológica y espiritual de cada uno, humana también. Entonces, buscar ayuda hace falta en muchas cosas. Yo tengo un problema económico, pues busco a alguien que me diga, mira, un contable, un administrador que me diga, es que esto está así, tienes que pagar esto, tienes que hacer lo otro, no hagas esto, aquí vas a perder dinero, aquí vas a hacer lo otro. Alguien que te dé una orientación. Pues en la vida espiritual y en esta parte de nuestra forma de ser, hay que buscar, primero, las circunstancias, no meterte donde no debes. Segundo, buscar las personas adecuadas que te orienten, que te aconsejen. Una vez que buscas a un director espiritual, cultivar las virtudes. Entonces, pero hay que poner las virtudes adecuadas. Por eso la templanza, la paciencia, que son las que van a moderar ese impulso de la ira, que gobiernen, la razón tiene que gobernar nuestras pasiones. Y para ello, caer en la cuenta cuál es el defecto que tengo y cómo se va a ir. Por eso, cada uno tendría que ver en su problema, porque a veces es por la persona, a veces es por la situación, la economía, otras veces por la enfermedad. Son muchas cosas las que van a ir actuando. Entonces, en todo ello, tenemos que ver cómo controlarlo, pues poniendo los medios, buscando las ayudas adecuadas y haciéndome un proyecto de vida. No meterme, no contestar, y en lo que habíamos dicho en algún programa anterior era aprender a contar. Si estás enfadado, cuenta hasta 10. Si muy enfadado, cuenta hasta 100. Y si ves que la cosa es muy grave, déjalo para el día siguiente. No quieras solucionarlo ahora. Por eso, cada uno tiene que ver en sí, pero hay que buscar ayuda. Sin ayuda no podemos llegar a tener el autodominio que nos dé. Pero primero la ayuda viene de Dios, que es el primero que nos puede dar la paz, el control. Luego de personas sabias y prudentes y santas, personas que vayan por buen camino para que te conduzcan. Y después, ya juntamente con todo eso, el propio esfuerzo de las personas con las que convives y con las que estás. Pues Padre, muchísimas gracias. Se ha aclarado un poco el tema, nos vamos despidiendo y pedimos la bendición para que antes de esos arrebatos podamos cortar a tiempo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda